Entonces, vamos a ponernos en las manos de Dios para que nos ilumine en este momento, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, te damos gracias, Señor, que nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Tú dijiste donde hay dos o tres, ahí estás tú. Tenemos esa fe de que sí, efectivamente tú, Señor, estás con nosotros. Virgencita María, haznos como tú, buenos discípulos del Señor, atenta, que pudiste decir sí a Dios nuestro Señor cuando te reveló sus planes y tú hiciste al lado tus propios planes, Madre querida, los planes que tú tenías como muchacha joven. Cualquier plan que hubieras podido tener, lo hiciste a un lado para decir al Señor, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí como tú quieras que parezca. Madre querida, danos también esa apertura a la voluntad del Señor, para que se hagan en nuestra vida sus planes. Tú que tuviste la dicha de escuchar las primeras palabras de nuestro Salvador, sus enseñanzas, tú que le enseñaste a Él los principios de nuestra fe, pero que también a su vez fuiste la primera en escuchar las palabras del Señor. Te pedimos que estemos atentos siempre a las palabras de tu Hijo para que Él nos guíe en todo momento de nuestras vidas. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues vamos a empezar para aprovechar el tiempo, máximo el tiempo que tenemos disponible. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a abordar el tema de la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a estarla citando con frecuencia en los temas que vamos a, si el Señor lo permite, lo vamos a ir abordando. Pero vamos a estarla citando con frecuencia en la misa, todo el tiempo en la misa escuchamos la palabra de Dios, la Biblia, pero a veces quizás no tenemos la oportunidad de meternos un poquito más al conocimiento de la Sagrada Escritura. Entonces, quizás vemos una cita bíblica y no sabemos muy bien qué quiere decir eso, cómo se busca. Bueno, este es el momento en que vamos a empezar a través de, creo yo, varios fines de semana a abordar estos temas, ¿verdad? Entonces, primero, el nombre o el título. Nombre o título, ¿cómo le decimos a la Biblia? La Biblia le decimos, a veces nos referimos las Escrituras, las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras, libros santos, libros sagrados, sagradas letras. Al final de cada palabra, de cada lectura, decimos palabra de Dios. San Jerónimo, allá por el año 300, hace muchísimos siglos, decía la Divina Biblioteca. Entonces, San Clemente, en el siglo I, que era un discípulo de San Pablo, le llamó la Biblia, la Santa Biblia o la Sagrada Biblia. La Biblia literalmente significa los libros, ¿sí? Biblos significa libro, y Biblia es el plural en griego y significa los libros, así nada más. ¿Qué son los libros? Pues esos libros, los santos libros, las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor Jesús, por cierto, se refiere a ellas en los propios evangelios, habla de las Escrituras, ¿sí? O simplemente a veces dice, está escrito esto, ¿sí? ¿Está escrito en dónde? Pues era muy evidente que se refería a las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Pausa.
un número muy común también de decir es precisamente las Sagradas Escrituras. Es el contenido general es una colección de libros, ahorita lo vamos a ver, con diferentes autores, diferentes idiomas, diferentes épocas, estilos literarios, que conservan sin embargo una línea histórica, la historia del pueblo escogido por Dios. ¿Qué vamos a encontrar en la Sagrada Escritura? Vamos a encontrar en la Sagrada Escritura que está escrita, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante conforme vayamos avanzando. Vamos a ir viendo que la Biblia se escribió a lo largo de los primeros pasajes de la Biblia. Fueron escritos como unos 1400 años antes de Cristo. Y los últimos pasajes de la Escritura fueron redactados hacia el año 100, poco antes del año 100, ¿no? El año 70, 90, ¿sí? Pero a grosso modo estamos hablando que la Biblia se escribió a lo largo de 1500 años, ¿sí? Es una inmensidad de tiempo. Si nos podemos ver ahorita que la Biblia se terminara de escribir en esta época, año 2000, significa que había empezado a escribirse en el año 500, hace muchísimos años. Hasta en el año 500 todavía andaban a caballo, usaban armaduras, usaban cascos, escudos, lanzas, ¿sí? Si hemos visto las películas, ¿verdad? Entonces, es muchísima diferencia de tiempos, de épocas. Estamos hablando de estilos literarios. Tenemos por ahí muchos libros que son históricos, nos narran cosas, nos narran la salida de Egipto, nos narran cómo el Señor se presentó a Abraham, se presentó a Moisés, ¿sí? Cómo Jesús iba y se trasladaba de un lado a otro, cosas que decían, las palabras del Señor, las palabras que Dios dirigió a Moisés, a Abraham, a Isaac, ¿sí? A Isaías, a Jeremías. Pero también tenemos otros libros, otros estilos literarios. Tenemos poemas, como los salmos, son canciones. Básicamente se cree, porque eso estamos hablando de que los salmos fueron escritos hace unos 2000 años. Hace unos 2000 años. Si la Biblia se empezó a escribir 1400 años antes de Cristo, los primeros pasajes de la Escritura, y hoy estamos en el año 2000, entonces los primeros pasajes de la Biblia empezaron a escribirse hace unos 3400 años aproximadamente, 3400 años, una inmensidad de tiempo. Y los últimos pues escribieron hace unos 1900 años, ¿no? Entonces, se cree que, les decía yo, que los salmos eran canciones, muchas se les atribuyen a David, ¿sí? Al rey David. Muchos de ellos fueron escritos por él, pero también no es el tema de ahorita, de meternos al estudio de los salmos, pero hay algunos que no fueron escritos directamente con él. En general se dice los salmos de David, la mayoría sí son de él, ¿sí? La mayoría sí son de él, y se cree, como iban rimados, se cree que eran canciones en realidad. Claro, no hay una partitura, esa parte pues se perdió a lo largo de los siglos, no hay una partitura, pero por la rima que llevan, se cree que en su origen eran canciones del rey David, los salmos. Poemas, también tenemos profecías, ¿sí? Tenemos profecías, discursos, hay muchos temas ahí en el estudio de la Biblia. Entonces, todo esto va unido a lo largo, ¿por qué? Por el único hilo conductor que es el mensaje y la revelación de Dios hacia su pueblo elegido, ¿verdad? Así. Entonces, es justamente esto que les acabo de decir. Entonces, ¿qué es la Biblia? Es la revelación, la manifestación de Dios a la humanidad y el misterio de su voluntad
que es la salvación de los hombres. Y muy atentos con esto, porque la revelación divina no se da de un momento para otro. ¿Sí? Es lo que le llaman la teología divina, la pedagogía divina. Así como un niño no le enseñas a las 2 semanas de nacido, no le enseñas algo muy difícil, muy complicado, no lo llevas a la escuela secundaria, al high school, ¿verdad? Sí, sino vas primero enseñándole, primero lo enseñas a caminar, a comer él solito, le enseñas a agarrar la cuchara, lo enseñas a pararse donde hay un semáforo, ya cuando está más crecidito y ya camina, ya sale solo, y dice, mira, este semáforo en verde significa que los autos están pasando y tú te tienes que parar. Cuando veas el semáforo en rojo, entonces los autos se paran y tú puedes caminar. Le vas enseñando poco a poco, lo llevas a la escuela, le enseñan a leer, a escribir, le enseñan los colores, le enseñan matemáticas y va creciendo en el conocimiento, ¿verdad? Así Dios nos lleva a nosotros, llevó al pueblo elegido desde Abraham, ¿sí? Que nos lo cuenta en Génesis, desde Abraham, que era un hombre idólatra que creía en muchos dioses, ¿sí? Se le revela primero diciendo, yo soy Dios y te voy a sacar de aquí hacia a un lugar, hacia la tierra prometida. A Moisés se le revela en la zarza ardiendo, lo podemos recordar, y le dice, bueno, ¿tú quién eres? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sí? Entonces, poco a poco se va revelando hasta llegar a la máxima manifestación divina de Dios nuestro Señor en la persona de Jesús, donde le dice ahorita se me olvida el nombre del apóstol, lo olvido por ese momento, perdón, pero que le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos conformamos. Pues nomás no estaba pidiendo nada más quería ver a Dios. Felipe. Solo quiero ver a Dios, sí, Felipe. Nada más, lo único que quiero es, nada más quiero ver a Dios. Dice, no, pues hombre, estás pidiendo todo, ¿verdad? Sí, nada más, muéstranos al Padre y con eso estamos tranquilos. No, pues, ¿y qué le dice Jesús? El que me ve a mí, ve al Padre. Es la máxima revelación de Dios en la persona de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que nos va a ir llevando a lo largo de toda la Sagrada Escritura. ¿Qué religiones están fundamentadas en la Biblia? El judaísmo, ¿sí? De donde nace toda la Escritura, de donde nace toda nuestra fe, ¿sí? No hay que olvidar que Dios nuestro Señor, que Jesús nuestro Señor era judío, los apóstoles eran judíos, que toda nuestra escritura, las Sagradas Escrituras fueron escritas en origen, en su momento, en su principio, dirigidas al pueblo, el pueblo judío, el pueblo elegido, el pueblo de Dios, el antiguo pueblo de Dios, y venimos de toda esa corriente judeocristiana, ¿verdad? De toda esa corriente judeocristiana. Muchos de nuestros signos y de nuestros símbolos de nuestra fe vienen precisamente de la corriente del judaísmo. Y está también fundamentado en la Biblia el cristianismo. La Iglesia Católica, ¿sí? de donde surge, que es la que no es el tema en este momento, pero es la iglesia que establece Jesucristo nuestro Señor.
La iglesia ortodoxa, que es una iglesia que está difundida más bien allá por Rusia, la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia egipcia, son los coptos, ¿sí? Que son iglesias que están más bien del lado oriente de nuestro planeta, ¿verdad? Y toda la corriente de las iglesias protestantes, que sabemos, nuestros hermanos separados, que se separaron de nuestra iglesia católica, pero que también tienen todo ese fundamento en la Sagrada Escritura. ¿Cómo está dividida la Biblia? Tenemos dos grandes secciones en la Sagrada Escritura: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento trata de la antigua alianza antes de Jesucristo. Está conformado por 46 libros. Todo lo que hable antes de Jesús, sabemos que estamos hablando del Antiguo Testamento. Todo aquello que veamos que es una lectura acerca de Isaías, de Jeremías, que algún salmo, que acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de alguno de los profetas, sabemos que estamos hablando que es el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, también abreviado como NT, ¿sí? Lo vamos a encontrar y lo vamos aquí a utilizar también como AT y NT. Es todo lo que trata acerca de Jesucristo, los inicios de la iglesia primitiva con los apóstoles y el final de los tiempos con el libro del Apocalipsis. Está conformado por 27 libros. ¿De dónde viene la palabra testamento? Viene de testamentum, del latín testamentum. En griego es la diateque, que viene a su vez del hebreo beri, que significa un testamento, un contrato, pero también significa pacto, alianza, ¿sí? Quizás testamento para nuestros días nos dice testamento, cuando dice que hiciste tu testamento, pensamos como en otra cosa, ¿no? Sí, como una herencia, cosas que vas a dejar cuando ya no estés, ¿no? Sí, quizás para nuestros días la palabra nos dice menos, ¿no? Quizás sería más acorde para nuestros tiempos decir la antigua alianza y la nueva alianza, ¿no? El antiguo pacto y el nuevo pacto. Los judíos no reconocen, hay que mencionarlo, los judíos no reconocen el Nuevo Testamento, puesto que ellos no aceptaron a Jesús. Recordemos que ellos, desde el principio, muchos no lo aceptaron, muchos otros sí, pero los que finalmente aceptaron a Cristo se convirtieron al cristianismo. El cristianismo, como nos lo cuentan los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, se extendió por todo el mundo antiguo, ¿sí? Y todo eso llegó a ser el cristianismo. Los que no reconocieron a Jesús, no se convirtieron al cristianismo, siguieron en la ley judía, ¿sí? En la religión judía, y ellos solo reconocen el Antiguo Testamento, con 39 libros. Nosotros reconocemos 46, como podemos ver allá arriba, pero los judíos solo reconocen 39 libros, y ahorita lo vamos a explicar. Está dividido en tres partes: la ley, los profetas y otros escritos. Acuérdense que Jesús mismo, en la propia Sagrada Escritura, en los propios evangelios, Él dice la ley y los profetas. Él resume, ¿sí? Cuando le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Porque tenían, si no me falla la memoria, más de 600, ¿cómo podemos decir? Mandamientos, ¿sí? Bueno, tenían los 10 mandamientos principales, pero tenían otros muchos que se derivaban de estos, ¿no? ¿Sí? Entonces, como el cuidado del sábado y todo eso, recuerdan que hubo muchas discusiones con Jesús respecto de por qué no cuidar el sábado, ¿verdad?
¿sí? Bueno, Jesús les dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Bueno, dice, el amor al prójimo, ¿sí? El amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, en eso está resumido, dice Jesús, la ley y los profetas. La ley y los profetas, ¿a qué está diciendo? A las Sagradas Escrituras, a la Biblia, que era la manera en cómo en aquella época se referían a la Biblia. Siguiente. ¿Cuál es el canon bíblico? Que es la lista de libros. La lista de libros, el canon bíblico, tenemos por una parte el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Por cada religión. El judaísmo solo reconoce 39 libros del Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a ver por qué. La Iglesia Católica, la Ortodoxa, reconocen 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Y las iglesias protestantes reconocen 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Si se dan cuenta, las iglesias protestantes reconocen, igual que el judaísmo, solo 39 libros de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Sí, ahorita lo vamos a ver. Bueno, ¿cómo se definió el canon bíblico? Primero, antes que nada, tenemos que ver que los libros de la Sagrada Escritura se fueron aceptando, estudiando y reconociendo como palabra de Dios en primer término por el mismo pueblo de Dios. El mismo pueblo de Dios fue dándose a conocer los libros y fueron reconociendo que esas palabras no eran un libro cualquiera, sino que eran palabras que venían por una inspiración divina. Desde también cuando hablaban los profetas, me dijo el Señor, me fue dirigida la palabra del Señor en estos términos, dice Isaías, ¿sí? Requería que el que escuchaba tuviera fe y dijera, ok, reconozco, acepto que eso que tú me estás diciendo lo tomo como una palabra venida de Dios. Y desde ahí se vino formando en el pueblo la aceptación general de que esos libros no eran un libro cualquiera, sino eran la palabra de Dios mismo. En la Biblia, eso fue entonces a lo largo de los siglos. Pero se define ya el canon bíblico en la Biblia hebrea hacia el siglo I en Palestina, ¿sí? Ya en tiempos de Jesús, después del tiempo de Jesús. En el siglo I, libros conocidos como los protocanónicos, escritos en hebreo y aceptados ampliamente por todo el mundo judío-cristiano. En esos 39 libros están escritos en hebreo. Esos 39 libros, básicamente, no hubo una discusión. Y todo el mundo estuvo de acuerdo, judíos y cristianos, efectivamente, todo esto es palabra de Dios. Ahí entran todos los libros del Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números, Isaías, Jeremías, Habacuc, Miqueas y todos los demás, todos los 39 libros que están escritos en hebreo, aceptados ampliamente. Eso no tuvieron mayor problema. La Biblia de los 70, ¿sí? Es una traducción de la Biblia del hebreo al griego por 70 sabios judíos que estaba dirigida a los judíos del exilio, la diáspora, menos familiarizados con el idioma hebreo. Incluía las anteriores, pero además, los anteriores es los protocanónicos, los primeritos que entraron a la lista, al canon, ¿sí? Incluían los anteriores, pero además otros 7 libros escritos originalmente en griego. Aquí está el detalle. Estos 7 libros no estaban ya en hebreo. Y ese fue el principal obstáculo para que los judíos los reconocieran como palabra de Dios. Que por eso no habían sido aceptados en el canon hebreo.
Se trata de los libros de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Estos libros se conocen como deuterocanónicos. Estos libros, pasa que muchos judíos a lo largo veremos quizá, no sé, en otro momento, no es el tema de ahora, pero a lo largo de los siglos los judíos fueron atacados, fueron conquistados por diferentes pueblos, se los llevaron a Babilonia, regresaron, luego llegaron los griegos, luego llegaron los romanos. En tiempo de Jesús estaban dominados por los romanos y muchos judíos fueron huyendo de Israel, se fueron dispersando por todo el mundo antiguo. Muchos ya no regresaron, entonces conservaban la fe, pero ya no hablaban muy bien el hebreo, ¿sí? Es como pasa, ¿verdad? Los migrantes, ¿verdad? Los padres hablan muy bien el español, los hijos bastante bien, los nietos ya quién sabe, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso pasa. Entonces, en el siglo I también hubo 70 sabios judíos que deciden traducir la Biblia hebrea al griego para esos judíos que estaban en el exilio, en la diáspora, que habían emigrado, ¿sí? Entonces, ellos son los que traducen estos libros y además toman los 7 libros originalmente en griego y los agregan al canon, bíblico, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, fue también a lo largo de esos primeros siglos entendiendo que esos libros en griego también eran palabra de Dios. Cuando los estudiaban, cuando los leían, decían, es que esto es inspiración divina, esto no es cualquier libro, aquí está Dios. Entonces aquí está hablando Dios y deciden agregar los libros que ya mencioné, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, también al canon bíblico en un segundo momento. Por eso se llaman deuterocanónico. Deuterocanónico quiere decir segunda lista, ¿sí? Deuterocanónico es el segundo canon, la segunda lista. Entonces así se conforma el canon bíblico del Antiguo Testamento. Y bueno, ya se nos terminó el tiempo. No sé si tenemos alguna cuestión hasta aquí. Pues vamos a seguir la próxima vez. Está bien. Todos también. Está muy bien. Ok, bueno, pues los invito a que nos pongamos de pie para darle gracias a Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que en estos momentos que nos concedes estar aquí reunidos, nos concedas dirigir tu palabra hacia nuestros corazones, que nos concedas, Señor, encontrarte y descubrirte en cada momento de nuestras vidas, que tú estás junto a nosotros, en las buenas y en las malas, en los positivos, Señor, pero también en los momentos que las cosas no salgan tan bien como nosotros queremos. Guíanos, Señor, para que en todo momento siempre encontremos tu mano amorosa y misericordiosa junto a nosotros. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues pasen un excelente día. Muchas gracias. Sí, igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.